Bienvenido a Libros Inmortales, te saluda Alejandro Zulca y te doy la bienvenida al capítulo 3 de este gran libro, Los cambios en liderazgo de John Maxwell. Un libro que nos está enseñando a liderar los 11 cambios esenciales que todo líder debe abrazar. Capítulo 3. De las metas al crecimiento, el cambio para el desarrollo personal. Increíble título. Comienza con una frase: mejorarse a uno mismo es el primer paso para mejorar todo lo demás. Autor desconocido. Cuando inicié mi carrera de liderazgo tenía dos metas. Quería ayudar a los miembros de mi organización y esperaba que algún día, para el final de mi carrera, pudiera hacer que una iglesia creciera hasta tener una asistencia de 500 miembros. Tenía una buena idea de cómo lograr la primera meta. Había observado a mi padre ayudar a otros todos los días de mi vida. Y además poseía una habilidad natural para comunicarme con las personas. Sin embargo, no tenía idea de cómo lograría la segunda meta aparte de trabajar duro. En las 15 leyes indispensables del crecimiento escribí acerca de una reunión que estuve en 1972 con Kurt Camper, un vendedor de Success Motivation. Kurt me presentó un programa para el crecimiento personal que costaba la cifra descomunal de $799. A Margaret y a mí nos tomó 6 meses reunir el dinero y me compré el programa. Mirando hacia atrás lo que ese programa enseñaba, veo que era realmente sencillo. Los fundamentos de fijarse metas y darle seguimiento, no obstante, para mí fue significativo, porque me ayudó a crear una pista sobre el cual correr para identificar las metas, descomponerlas en pasos manejables y darle seguimiento con disciplina para convertirlas en realidad. Pasé 3 años trabajando con ese programa de crecimiento y el logro de las metas llegó a ser una parte constante de mi vida profesional. Durante ese periodo leí un artículo acerca de las iglesias de crecimiento más rápido en el país y me entusiasmé. ¿Qué tal si pudiéramos convertir nuestra iglesia en una de ellas? ¿Qué tal si pudiéramos convertirnos en la iglesia de crecimiento más rápido en el estado de Ohio? Pensé eso. Sé que se convirtió en mi meta. Era una meta grande, enorme para mí. La iglesia ya se aproximaba a la meta que me había fijado, de 500 asistentes, y no había cumplido los 30 años. No obstante, estaba dispuesto a luchar por ello. No lo aburriré con todos los detalles, pero logramos duplicar el tamaño de la congregación en un año. En 1975 nuestra iglesia fue reconocida como una de las más rápidas de crecimiento en Ohio y todos lo celebramos. Cuando uno logra una meta semejante, una vez que terminaba la celebración, empieza a hacerse la pregunta: ¿y ahora qué? Y eso fue lo que hice. Me pregunté de qué debería intentar a continuación. Deseaba intentar los mismos el año próximo. ¿Había alguna meta diferente que debería alcanzar? Al reflexionar y explotar ideas, llegué a un momento de claridad. Las lecciones que aprendí cuando trabajaba para que la iglesia creciera en realidad eran más importantes y más valiosas para mí que alcanzar algún número o lograr una meta. En ese momento hice el cambio para el desarrollo personal. De las metas al crecimiento. Las metas que me fijé y logré fueron agradables, pero no resultaron tan significativas como el crecimiento que experimenté. Las metas me ayudaron a hacer mejores cosas, pero el crecimiento me ayudó a convertirme en alguien mejor. Las experiencias del crecimiento me dio más satisfacción que lograr las metas individuales. Las metas me ayudaron a hacer mejores cosas, pero el crecimiento me ayudó a convertirme en alguien mejor. También hubo otro beneficio extraordinario. Pronto otros líderes empezaron a preguntarme cómo había logrado el crecimiento de la iglesia, así que empecé a enseñarles lo que había aprendido. Ese fue el inicio de mi carrera como entrenador de liderazgo y orador. Lograr una meta había abierto la puerta de la oportunidad, pero mi progresiva habilidad de capacitar a otros y desarrollar mi carrera como entrenador y orador fue fruto de mi crecimiento personal, y he podido continuar como orador porque el desarrollo personal ha sido mi enfoque. 1. Crecimiento exterior al crecimiento interior. Un pequeño alumno de segundo grado levantó la mano en la clase para hacer una pregunta a su maestra. ¿Qué aprendí hoy?, preguntó el muchachito cuando la maestra estaba finalizando su sesión sobre la adición y la sustracción básica. Esa es una pregunta peculiar, Johnny.
respondió la maestra. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué es lo que me preguntarán mis papás cuando llegue a casa? Respondió Johnny. Eso es lo que yo llamo motivación exterior. Para hacer el cambio de las metas del crecimiento es necesario hallar una motivación interior. Cuando inicié mi carrera me sentí motivado por el deseo de cumplir metas numéricas y todos los años me fijaba metas de ese tipo, examinaba cada área de mi carrera, descomponía cada meta grande en metas pequeñas y alcanzables y las emprendía. Creía que lograr números automáticamente se convertiría en mejor líder y esperaba que la producción externa aumentara mi motivación interna. Sin embargo, descubrí que no es así. En cambio, el enfoque en lograr números empezó a desgastarme. Eso me llevó a darme cuenta de que el crecimiento interior alimenta el crecimiento exterior, no al revés. Reconocí que necesitaba hacer un cambio en liderazgo. El crecimiento interior alimenta el crecimiento exterior. 2. El crecimiento en todo el crecimiento en algunos aspectos vitales. Del crecimiento en todo al crecimiento en algunos aspectos vitales. Cuando comprendí que mi enfoque debía ser interno en lugar de externo, empecé a pensar acerca de dónde y cómo quería crecer. Eso hizo que me diera cuenta de lo desenfocado que estaba. A mis 26 años mi anhelo de crecer era mayor que mi voluntad de enfocarme en áreas específicas en las que necesitaba un crecimiento. Si me hubiera preguntado dónde quería mejorar, hubiera respondido en todos los aspectos. Sin embargo, es posible crecer en todos los aspectos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo procedería? Decidí estudiar el éxito. Deseaba pasar un año examinando lo que hacían las personas exitosas. Voy a repetirlo esto. Deseaba pasar un año examinando lo que hacían las personas exitosas y procurando descubrir lo que todos ellos tuvieran en común. Increíble. Aún al iniciar este proceso sabía cuál era la primera cualidad. Actitud. Mi padre había enseñado eso. Él no era un individuo naturalmente optimista, pero había estudiado a las personas de éxito cuando era joven y descubrió que una actitud positiva era algo que todos ellos tenían en común. Mi papá tenía como práctica regular leer libros que fomentaban una actitud positiva, tal como las obras de Norman Vincent Peale, y me pagó para que leyera esos mismos libros mientras crecía. Sería intencionado a mis esfuerzos para continuar mejorando en esta tarea. La segunda característica que les atribuí rápidamente a las personas exitosas fue la capacidad de desarrollar relaciones fuertes. Esta era una fortaleza natural mía. Cuando era adolescente observé que las personas tienden a seguir a alguien si se llevan bien con las personas. Me gustaba la gente y hallé que usualmente respondían bien a mí. Así que determiné aprovechar esta fortaleza natural que tenía y edificar sobre ella. Si bien reconocí que la actitud y las relaciones eran vitales para lograr el éxito, también me percaté de que no bastaban para que una persona llegara a ser exitosa. He conocido a muchas personas con mucha capacidad para relaciones y buenas actitudes que nunca lograrán nada. Quise descubrir cuál era el factor clave. Me tomó tiempo averiguarlo, pero cuando lo hice, eso cambió mi vida. Leí Liderazgo Espiritual de Oswald Sanders, lo cual me ayudó a comprender el impacto del buen liderazgo. Fue entonces que conocí que todo se eleva y cae con el liderazgo. La última pieza del rompecabezas del éxito cayó en su lugar. Me llevó mucho más tiempo reconocerla, y este descubrimiento fue producto de un fracaso en mi primera posición de liderazgo. Había contribuido el crecimiento de mi organización, pero 6 meses después de mi partida, la organización había regresado a su estado anterior. Estudié ese fracaso en el liderazgo durante 6 meses antes de determinar la causa. No había equipado a una sola persona para que continuara sin mí. Darme cuenta de esto cambió mi manera de liderar y impulsó a empezar a aprender a desarrollarme como capacitador y entrenador. Desde entonces he enfocado mi crecimiento en estos 4 ámbitos claves, los cuales luego representé en las siglas REA, Real, para enseñarles a otros relaciones, equipamiento, actitud y liderazgo. Repito, desde entonces he enfocado mi crecimiento en estos 4 ámbitos claves, los cuales luego representé con las siglas REAL, Real, para enseñarles a los otros.
relaciones, equipamiento, actitud y liderazgo. Esos ámbitos constituyen mi enfoque cuando leo libros y artículos, escucho un podcast y asisto a conferencias. También se ha convertido en el enfoque de mis enseñanzas y mis escritos. Tomé cualquiera de las conferencias que he dictado a los libros que he escrito y podrá ubicarlos en una de esas 4 categorías. Si desea crecer conforme a su potencial y ser un mejor líder, será necesario que crezca con estos 4 aspectos. También podría ser necesario que identifique otras necesidades principales de crecimiento que su carrera requiera y las añada a esta lista. 3. Crecimiento con un cronograma versus crecimiento sin línea de llegada. Cuando era un líder me enfocaba en lograr metas. Una de las preguntas que me hacía a mí mismo cuando me fijaba una meta era: ¿cuánto tardará esto? Soy naturalmente paciente y a menudo me preocupaba cuánto tardaría alguna tarea. No obstante, cuando cambié de las metas al crecimiento, mi mentalidad cambió. Mi manera de pensar cambió hacia el panorama completo que torné menos impaciente. No diré que me volví paciente, porque todos los que me conocen me delatarían. Cuando hice este cambio, en lugar de preocuparme por cuánto tardaría algo en cumplirse, empecé a preguntarme qué tan lejos puedo llegar, en lugar de pensar en lo que estaba obteniendo y lo que me era necesario para pagar para conseguirlo. Empecé a pensar en la persona en que me estaba convirtiendo y el impacto que podría lograr. Debido a ello, reconocí que me encontraba en una jornada de crecimiento y empecé a enamorarme del desarrollo personal. Lo que es más, a mis 71 años sigo enamorado. Y mis organizaciones intento cultivar ese mismo amor. Lo hago por medio de promover una cultura enfocada en el crecimiento, no las metas. Esta es la diferencia. Cultura orientada a las metas y cultura orientada al crecimiento. En cultura orientada a las metas tenemos valora el logro, y en cultura orientada tenemos valora el desarrollo. En cultura orientada a las metas tenemos se enfoca en el estatus. En cultura orientada al crecimiento tenemos se enfoca en la extensión. En ningún ámbito cambió mi vida en liderazgo de un programa definido en una línea de llegada no definida ha sido mis evidentes o más gratificantes que en mi carrera como autor. Escribí mi primer libro a los 32 años porque quería impactar a las personas que nunca tendrían la oportunidad de conocer con las cuales no podía hablar. El libro se tituló En esto pensar. Puedo decir francamente que le dediqué mi mayor esfuerzo para el resultado final. No fue muy impresionante, apenas tenía unas 100 páginas. No obstante, esto está bien. No lo había escrito para impresionar a nadie, lo había escrito para producir un impacto positivo. Durante esa temporada inicial me encontraba conversando con Elmer Towns, profesor de Liberty University, uno de mis héroes, y descubrí que el total de ventas de todos sus libros era de 110,000 copias. Esto fue el principio de los 80. Desde esa fecha he vendido muchos más libros, pero aquella cifra era descomunal para un autor principiante, como lo era yo en aquella época. Así que empecé a preguntarme, ¿sería posible que yo alcanzara esa cifra? ¿Podría soñar con vender 100,000 copias de mis libros durante mi carrera? Por un periodo breve, esa se convirtió en mi meta. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que emplazara esa meta en el deseo de crecer como autor. Seguir mejorando mi meta, mi manera de escribir y también lo que tenía que decir. Años después, mi asistente Linda Jones me llamó para decirme que mi casa publicadora Thomas Nelson me había enviado un obsequio. Cuando llegué a la oficina descubrí una hermosa águila de cristal. En su base tenía grabada la inscripción John S. Maxwell. 1 millón de libros vendidos. Increíble, me asombró. En algún momento habría sobrepasado mi antigua meta de ventas y ni siquiera me había percatado de ellos. Enfocarnos en el crecimiento es como comerse un pastel sin que se acabe la recompensa. Fin del tercer capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo, querido lector.